tú que efectuaste el sacrificio pascual por la salvación de la humanidad, acoge las súplicas de tu pueblo para que Cristo, nuestro Pontífice, en virtud de todo aquello que comparte con nosotros, interceda en favor nuestro y nos alcance la reconciliación, y en virtud de todo aquello en lo que es igual a ti, nos alcance tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles a presencia del Sanedrín, y el sumo sacerdote les interrogó: ¿no os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esos somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron acabar con ellos. Palabra de Dios. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. Aunque el justo sufra muchos males, de todos los libra el Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no cree al Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a comenzar imaginándonos dos médicos que hicieron la carrera juntos. En la misma universidad tuvieron los mismos profesores, que hicieron la misma especialidad en la misma universidad con los mismos profesores, pero que después a uno de los dos le dio la COVID y al otro no. Luego de eso que se repuso el enfermo, ¿cuál de los dos hablará con más propiedad sobre la enfermedad? ¿El que la conoce por los estudios o el que la conoce por experiencia? Es obvio que el que la conoce por experiencia tiene la ciencia, pero también la experiencia. Bueno, este ejemplo se los quería proponer para que podamos comprender mejor lo que nos dice el Evangelio de hoy. Hay un contraste, una contraposición entre dos cuyos nombres no se mencionan: el que viene de arriba y el que es de la tierra. Es una manera de referirse a Jesús, que es el que viene de arriba, nacido de arriba del Espíritu Santo, y el que es de la tierra, que es Moisés. Con esto se nos quiere mostrar no propiamente las personas en sí, porque no se trata de un asunto personal, sino la función que cada uno de ellos ha desempeñado en el designio de Dios. Dice Jesús: el que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es y de la tierra habla. El que viene del cielo está por encima de todos. Esto significa que Jesús se constituye en el valor de referencia porque hay en él una condición que no tiene Moisés. Moisés es de la tierra, Jesús viene del cielo. Lo concreta diciendo esto: el que viene del cielo, de lo que ha visto y oído, da testimonio. En cambio dice que el que viene de la tierra es y de la tierra habla. Una cosa es el que habla, que manifiesta un saber, y otra es el que da testimonio, que manifiesta una experiencia. ¿Por qué? Es que nosotros necesitamos, sin establecer como negaciones, necesitamos entender que Dios no ha querido forzar a la humanidad. Dios, como dicen los padres de la Iglesia, ha sido condescendiente. Es decir, Dios se puso a nuestra altura, a nuestra capacidad de comprender. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, se la presentó en términos que Abraham podía entender. Le dijo: te daré una tierra y una descendencia. Abraham solamente podía captar eso. A medida que la historia fue avanzando
se fue profundizando en el conocimiento y en la experiencia de las intenciones de Dios, hasta cuando se cayó en la cuenta de que la promesa en el fondo era una promesa de libertad y de vida. Pero Abraham en aquel momento no podía captar eso en ese lenguaje tan abstracto. Él necesitaba algo físico y por eso Dios condescendió, se acomodó a la manera de entender de Abraham y le habló de tierra y de descendencia. Pero lo que Dios estaba pensando era la libertad y la vida. El pueblo fue experimentando eso a lo largo de la historia, a pesar de sus infidelidades. Pero cuando Jesús viene y cumple la promesa, lo hace de una manera sorprendente y desconcertante, porque Jesús habla de que la promesa se cumple con el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da la verdadera libertad, que es la libertad de amar, y al mismo tiempo nos da la verdadera vida, que es la vida eterna. Eso en un primer momento Abraham no lo hubiera captado, inclusive muchos cristianos todavía no lo captan. Y hay cristianos que están pensando que la promesa de Dios es una casa, que es un carro, que es un viaje, que una finca, que una lotería, porque todavía no han logrado captar que Dios da mucho más de lo que nosotros esperamos. Pues bien, Jesús habla de que Moisés habla de la tierra, es decir, se refiere a las cosas que él percibe que están a su alcance. Y obvio, Moisés se queda corto. No es que él mienta, es que eso es lo que él alcanza a comprender. Moisés está limitado por su tiempo, está limitado por su geografía, Moisés está limitado por su cultura, y por eso Moisés no capta el amor universal de Dios, que sería el que le habría podido abrir el horizonte mental para captar mejor el designio de Dios. En cambio, Jesús no está condicionado por el tiempo, ni por la geografía, ni por la cultura, porque Él tiene la experiencia directa del amor universal de Dios y puede dar testimonio de ese amor. Por eso dice que ese testimonio no lo aceptan los que están apegados a la letra de la ley. Claro, la letra confina, el escrito es demasiado fijo, estático, y contentarse con la letra de la escritura es limitarse y querer limitar a Dios. Los expertos en la ley de Moisés, que confundían el conocimiento de Dios con el conocimiento de la Escritura y pensaban que conociendo la Escritura ya conocían a Dios, ellos no podían aceptar el testimonio de Jesús. Tenían un freno, un bloqueo, un condicionamiento mental muy fuerte y no se abrieron. Por eso Jesús dice: el que procede del cielo, de lo que ha visto da testimonio, pero nadie acepta su testimonio. Sin embargo, dice, el que acepta su testimonio certifica que Dios es fiel. El que acepta el testimonio de Jesús capta inmediatamente que Dios cumple la promesa y va mucho más lejos
de lo que se esperaba. Dios es mucho más generoso de lo que nosotros imaginamos. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios no da el Espíritu con medida. El Espíritu Santo no se nos da con gotero. El Espíritu Santo se nos da generosamente para que nosotros tengamos plena libertad para amar y podamos disfrutar de esa nueva calidad de vida que Dios nos ofrece. Por eso dice, el Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. Aquí no se refiere solamente a Él, sino a todo hijo de Dios. En cada hijo de Dios, Dios ha puesto la plenitud de su Espíritu. Y en la medida en que nosotros nos apropiamos de ese Espíritu, lo acogemos, como decíamos el domingo, lo recibimos. En la medida en que nosotros recibimos el Espíritu, ensanchamos nuestra libertad y también se potencia en nosotros la vida de Dios. Y entonces nos damos cuenta de una cosa que es una responsabilidad enorme, pero que implica también una confianza no menor. Y es que todo el designio de Dios está en nuestras manos. La obra de Dios está en nuestras manos. Ayer me enviaba una amiga un audio, es un video, donde aparecía un hecho curioso, cómo a veces algunas iglesias con una visión corta se han comprometido políticamente en proyectos humanos. Imagínense ustedes que yo los convenciera a ustedes, vamos a votar por el partido tal, todos, porque si nosotros votamos por ese partido, nos van a arreglar la iglesia. Obvio que eso implica una reducción del mensaje. Y esa reducción causa repulsión. Ayer también escuchaba un homenaje que se le hace al poeta francés Baudelaire. Y en ese homenaje veía cómo lo que una vez le escuché a un experto en Biblia es verdad. Los ateos y los agnósticos no reaccionan contra Dios, reaccionan contra la imagen de Dios que presentamos los cristianos, porque muchas veces nosotros estamos presentando una imagen falseada de Dios. Ese Dios castigador, ese Dios que manda pandemias, ese Dios que hace sufrir a la humanidad, que quiere que la gente pase hambre, es ese Dios que hay que rogarle y humillarse y hacerse nada, arrastrarse para que Él nos escuche, porque si no, no nos escucha. Ese Dios no existe. Ese Dios lo inventaron los falsos cristianos movidos por una espiritualidad espuria. Jesús nos está diciendo que el proyecto de Dios está en sus manos porque Él es Hijo. Y de la misma forma, el mensaje de Dios, la promesa de Dios, las intenciones de Dios están en nuestras manos y nosotros podemos entregarlas con toda su pureza, con su belleza,
o por el contrario, podemos deformarlas y entregarlas completamente distorsionadas. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. Ayer, después de que hablaba sobre lo de creer en el Hijo, que decía, el que cree en el Hijo no será juzgado, sino que tiene la vida eterna. Por la tarde me escribió una señora desde la República de El Salvador, preguntándome si un ateo bueno, un ateo justo, correcto, se puede salvar. Porque a ella le parecía que sí. Yo le dije, a Jesús también le parece que sí. Porque cuando a Jesús le preguntan, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna?, Jesús habla de cumplir los mandamientos, y cuando le precisan todavía más cuáles mandamientos, Él se refiere únicamente a los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. O sea, Dios es tan bueno, que puso la vida eterna al alcance de todo ser humano que sea humano con los demás. Inclusive si no cree en Él, si no lo conoce, porque puede suceder que haya seres humanos que no conozcan a Dios, no porque Dios no se les haya revelado, sino porque los cristianos lo hemos velado. Y en segundo lugar, una cosa es creer en Dios, es decir, creer que Dios existe, creer que Dios es Dios, y otra cosa es creer en Jesús, que como lo decíamos ayer, era creer en su condición de Hijo único de Dios. O sea, es aceptar que lo que Jesús dice, que lo que Jesús hace, que lo que Jesús es, expresa la realidad de Dios. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. Creer en el Hijo significa ponerse de parte de la luz, como decíamos ayer, ponerse de parte de la vida humana. No creer en el Hijo es ponerse en contra de la vida humana, de cualquier forma, despojándolos, sometiéndolos o humillándolos. Eso es ponerse en contra de los seres humanos. Y claro, el que se pone en contra de los seres humanos no goza de la aprobación de Dios. No, por el contrario, la reprobación de Dios pesa sobre él. Con estas palabras Jesús quiere invitarnos a que nosotros tomemos conciencia de la enorme responsabilidad que tenemos y de la confianza inmensa que Dios ha depositado en nosotros. La fe del mundo depende de nuestro testimonio.